Bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Hace algunos días el congresista cubano-americano Carlos Jiménez pidió sorpresivamente y de forma muy valiente al Departamento de Seguridad Nacional que investigue, que identifique y que deporte a más de 100 cubanos identificados como represores por organizaciones de derechos humanos y vinculadas directamente al Partido Comunista de Cuba y los aparatos de seguridad que han conseguido entrar aquí a los Estados Unidos mintiendo en las planillas y bajo lo que se puede considerar pretensiones falsas. Tristemente, y sobre todo para aquellos que han sido víctimas de la represión, de los golpes, de las torturas, del abuso, de la cárcel, del secuestro de su libertad, no puede haber algo más irónico, más terrible que encontrarse frente a frente, cara a cara con quienes han ocasionado de su propia mano tanto daño, tanto dolor y que disfrutan ahora en suelo americano de esa libertad que han reprimido a su pueblo, ese capitalismo que tanto han criticado y con la desfachatez de elegir hacerlo entre gusanos, como cobardemente llaman, entre matones a quienes han logrado escapar del régimen a Miami. Y lo hacen en lugar de tratar de perderse al menos en un pueblo desconocido de Milwaukee, si es que ya han logrado engañar a las autoridades estadounidenses, donde no tuvieran que doblar su cinismo y su desfachatez coincidiendo en una caja de supermercado con quienes debieron dejar su hogar y sus afectos directamente por su culpa. Y a este respecto, hace también unos días la policía de Broward detenía a Tomás Emilio Hernández Cruz, de 71 años. Él es residente de West Park, en el condado de Broward, y quien curiosamente resultó ser uno de los muchos exoficiales de inteligencia de Cuba que sin duda alguna están libremente aquí entre nosotros, arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por obtener de forma fraudulenta y mintiendo la residencia permanente en Estados Unidos. De acuerdo con varias fuentes, el seudónimo de este angelito usado por Hernández Cruz en sus tiempos como oficial del aparato cubano de espionaje era René Cruz. Aparentemente, y según la versión de Enrique García, de un exoficial de la inteligencia cubana que desertó y que llegó a Estados Unidos en el 89 y que conocía muy bien a Hernández Cruz, este realizó estudios de espionaje en la Academia de la KGB en Moscú y llegó a la inteligencia cubana gracias a un general, al general Oberto Prendes, quien a inicios de los años 80 era el segundo jefe del Servicio de Espionaje de Cuba, porque hasta entonces Hernández Cruz era el profesor de los hijos del general Prendes. El primer destino de Hernández Cruz en el exterior fue Panamá. Y después, a través de un comunicado oficial, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que había sido arrestado aquí, en su residencia, tras una investigación sobre declaraciones fraudulentas que presentó en su solicitud de inmigración. En septiembre del año 2023, y de acuerdo con este comunicado, el Grupo de Trabajo contra el Fraude de Documentos y Beneficios de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto a la División de Miami del FBI, iniciaron una investigación sobre inconsistencias en la solicitud de inmigración de Hernández Cruz que ameritaban una investigación más profunda. Una investigación que determinó que el buen hombre era miembro de la inteligencia cubana en varios puestos de alto nivel en el extranjero y que a sabiendas deliberadamente ocultó su verdadero cargo y profesión dentro del Partido Comunista de Cuba para engañar a las autoridades estadounidenses cuando solicitó y obtuvo su estatus de residente permanente aquí en Estados Unidos. La información oficial sobre el arresto de West Park de este exagente de la inteligencia cubana también reveló que fue arrestado, procesado y que actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en espera de su proceso de deportación. En la carta enviada por Jiménez a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, el congresista destaca también que estos elementos facilitan a la dictadura cubana una plataforma para involucrarse en el espionaje, en la coacción política y en las actividades ilícitas dentro de nuestras fronteras, y daba a conocer una larga lista que fue elaborada por el proyecto Represores Cubanos de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que hoy precisamente van a estar conversando conmigo aquí en el programa de Buena Fuente, porque si creen ustedes que esto es un hecho aislado, señores, se van a sorprender. Chavistas, represores, torturadores o hijos y familiares directos de estos individuos disfrutando del dinerito que robaron, por ejemplo, al pueblo venezolano y que están en Weston y en Doral. Nicaragüenses y represores de Ortega y su régimen tratando de meterse con su dinero en instituciones gubernamentales y, por supuesto, estos castristas infiltrados, espías del régimen o represores conviviendo con sus víctimas, mientras familias de bien se arriesgan a ser deportadas. Y esto, señores, es intolerable. Comenzamos.
Bueno, como les adelantaba, tenemos con nosotros a Rolando Cartaya. Él es el director del proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. La vez anterior que estuvimos conversando aquí, yo decía que esto era un tema obviamente que daba para largo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando, Rolando, en estas listas, en elaborar estas listas? Bueno, realmente los primeros represores que la Fundación denunció que estaban viviendo aquí en Estados Unidos, eso fue a mediados del 2018, pero a fines de 2022 más o menos nos empezamos a dar cuenta de que las víctimas de esta gente que estaban entrando a través del éxodo desordenado por la frontera se estaban quejando en las redes sociales. Le empezamos a prestar atención y nos dimos cuenta que esto tenía ya una envergadura mayor y empezamos a documentar estos represores que estaban aquí en los Estados Unidos. Después de ese éxodo, a partir de 2023, siguieron entrando por medio del programa de parol humanitario que creó la administración Biden, mal presentado porque parol humanitario es un permiso discrecional que se aplica solo en casos específicos y con ciertas personas, y se convirtió en una vía de inmigración, y también a través de la aplicación CBP One, que permite pedir asilo político, pero tú llegas y te hacen una pequeña entrevista y después de eso te dejan entrar en los Estados Unidos. La próxima entrevista puede ser en un año, cuando ya tú tienes si eres cubano, claro, la residencia. Ya tienes tu residencia. Entonces, seguimos investigando esto. Hicimos primero en 2023 una conferencia de prensa con 20 represores en Estados Unidos. El año pasado, en agosto, ya eran 115 y en este momento son como 153. ¡Qué barbaridad! 152 individuos, como yo decía, represores, asesinos, torturadores. De todo tipo. Aquí, y están aquí. Están aquí. Y simplemente porque además mintieron en una planilla. Pero que eso tiene que cambiar, porque si tú tienes simplemente una planilla que te dice, ¿es usted terrorista? Es obvio que el terrorista va a decir que no. ¿Es usted represor? No. ¿Ha puesto una bomba? No. Que nadie te va a decir para tratar de entrar en Estados Unidos que sí. Hay algo que tiene que cambiar en ese sistema, además de esa política de puertas abiertas que tristemente vimos en estos últimos 4 años. Yo creo que el rigor en cuanto a la filtración de estas personas, porque es que todas las planillas de inmigración te hacen preguntas sobre esos vínculos con el Partido Comunista, con organizaciones militares, si trabajaste en algún centro de detención o prisión, si cometiste o estuviste vinculado a algún tipo de tortura, violación de derechos humanos por razones políticas, etcétera. Está en el DS-260, que es el último formulario que tú tienes que llenar antes de salir de Cuba. Está en el I-485, que es de la residencia, para establecer la residencia en Estados Unidos, y está en el N-400, que es para la ciudadanía. Y muchos de estos señores son incluso ciudadanos hoy. Es una cosa absolutamente inaudita. Ahora, ¿cómo se produce cómo se hace ese proceso? Porque yo sé que ustedes reciben múltiples denuncias, muchísimas denuncias, más de las que podemos imaginar, y se les hace un seguimiento, ¿no? Exacto, sí, también. Bueno, las denuncias parten de las víctimas. Las víctimas se tienen que identificar. Hay una manera de hacerlo, que es entrar a la página represorescubanos.com y ir a la pestaña Denúncielo. Ahí está apareciendo en pantalla. Eso te presenta un formulario que tú tienes que llenar, empezando por tus datos personales, porque te tienes que responsabilizar con la denuncia, y expones todo lo que sepas de ese represor. Ya después nosotros seguimos investigando, conseguimos datos personales, fotos en muchos casos, y documentos. Por ejemplo, aquí hay jueces y fiscales cuyos nombres aparecen en las copias de sentencia de los muchachos manifestantes del 11J. O sea, ellos condenaron a estos muchachos y sin embargo están aquí. Rosabel Roca San Pedro, una fiscal de Camagüey, ¿sí?, es responsable de las condenas de 4 muchachos manifestantes en Camagüey y sin embargo está aquí en los Estados Unidos. Qué barbaridad. Y además, como digo, disfrutando de todos estos placeres del capitalismo que tanto han castigado a los demás para no disfrutarlos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el congresista Carlos Jiménez y después seguimos conversando sobre ese proceso, todas esas denuncias y estos casos documentados y comprobados de represores que están aquí en los Estados Unidos. No es justo que agentes del
del régimen comunista de Cuba puedan venir aquí entonces a disfrutar lo que tenemos aquí en nuestra nación cuando ellos violaron esos derechos a nuestros ciudadanos. Así que por eso que le mandé la carta y espero que van a tomar acción, porque yo creo que mucha de esta gente están aquí de una manera ilegal, no dijeron la verdad, y también yo le pongo la culpa al presidente Biden por no tener pedir los requisitos y también verificar quién era esta gente y lo que querían aquí en los Estados Unidos. Lo que yo deseo es que lo deporten para Cuba. Vinieron de Cuba, son agentes del régimen comunista de Cuba, que vayan para Cuba y disfrutar lo que todo es Cuba hoy, la miseria que es Cuba hoy. Eso es lo que ellos merecen. Quiero presentarles también, Rolando, a Luis Domínguez, investigador precisamente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que es la persona encargada también de llevar estas investigaciones, para que se sume a esta mesa y nos cuente también parte del proceso que ya nos estaba diciendo Rolando Cartaya en solo unos instantes después de esta pausa. Y ese número que va a aparecer en pantalla es el número en el que yo quiero que usted nos dé su opinión y que si tiene también algún dato preciso, aproveche para hacerlo, para que puedan darle seguimiento. Una pausa y regresamos. Bueno, mientras se incorpora Luis Domínguez también a nuestra mesa de trabajo, seguimos conversando con Rolando Cartaya. Yo quisiera que escucháramos juntos un audio, porque el individuo se ve que va conduciendo y solamente se graba el volante. Un audio de un ex policía que no se arrepiente de lo que hizo y que está aquí entre nosotros. Pero señores, duerman tranquilos que si me deportan no va a pasar nada. Yo en Cuba no maté a nadie, yo en Cuba no le hice daño a nadie, yo en Cuba hice lo que tenía que hacer. Y si tengo que ir para Cuba, como dije el otro día, y vuelvo a nacer y tengo que ejercer lo que ejercí en Cuba, lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque lo que hice lo hice con orgullo y con dedicación. Que haya uno o dos o tres que realmente yo le caiga mal o que por algún trabajo que hice ahora está tomando represalia conmigo, eso a mí no me da ni frío ni calor. Señores, se lo digo así de corazón. O sea, la desfachatez absoluta. Al pájaro no le da frío ni calor el haber tenido que hacer su trabajo con mucho orgullo y con mucha dedicación, Rolando. Sí, señor. Este es Yurielkis Fis Galvez. Trabajaba en la policía de San Germán, en el municipio urbano Noris de Holguín, y en varias ocasiones fue a detener al periodista independiente Luis Felipe Rojas, que fue mi compañero en Martí Noticias y que hoy trabaja en La Voz de América, y que tenía desde Cuba un blog también que se llamaba Alambradas, donde denunciaba todas estas, todos estos atropellos. Este señor participó también en registros en casa de Luis Felipe y en varias ocasiones lo llevó al cuartel de la policía en San Germán y otras veces al cuartel de la policía política en Holguín. O sea, era un parte de la represión. Un genízaro que seguramente mintió cuando no dijo que él había pertenecido a un cuerpo militar y a la policía, porque te preguntan los formularios de inmigración si perteneciste a algún tipo de cuerpo policial, y él seguramente dijo que no, y con eso mintió y puede haber estado cometiendo un delito federal. Si lo deportan, sale bien, porque lo podrían sancionar a prisión y le podrían poner también una elevada multa por lo que hizo. Pero el tema de lo que preocupa además es que el individuo, digo, con total desfachatez, reitero, dice, bueno, si yo tuviera que volver a Cuba, volvería a hacer lo mismo, no me da ni frío ni calor. Por eso, no hay ningún tipo de arrepentimiento. No. Están aquí disfrutando de la economía de mercado, de la libertad, mientras el pueblo de Cuba está allí oprimido, sin luz, sin alimentos, y además ahora acaban de condenar a un muchacho por poner escritos en las redes sociales. Eso es bastante... Ya tú no puedes ni protestar en las redes sociales porque también eso te puede llevar a prisión. 100 y pico represores, como digo, cubanos entre nosotros. Primero se produce la denuncia, entonces coincide con una investigación. Ustedes comienzan esa investigación contrastando datos, buscando, como decía, datos personales, etcétera. ¿Cómo progresa esa investigación dentro de los cuerpos policiales o del FBI? Hasta ahora
la única posibilidad de que estas personas sean procesadas no tiene que ver directamente con sus violaciones de derechos humanos en Cuba, no tenemos cómo, pero sí con estos delitos federales. Entonces, hasta ahora, las personas, las víctimas que han estado dispuestas a llenar una declaración jurada, llevarla ante notario y hacérnosla llegar, nosotros se lo hemos pasado al FBI. Y de ahí ya queda en manos de las autoridades, ¿me entiendes? Y creo que esta lista es un buen punto de partida para las autoridades, claro, porque tenemos bastante información sobre estas personas, pero queda en sus manos y es un proceso que puede ser largo. Por ejemplo, ellos estuvieron averiguando por el piloto Raúl González Pardo, que fue el de los hermanos, el que persiguió la avioneta de José Basulto. Estaba también en West Palm Beach, en Broward, estaba por ahí. Estaba ¿no? en Jacksonville. Estaba en Jacksonville hasta donde sabíamos. Pero bueno, probablemente se habrá movido porque él llegó también por parol humanitario. Qué horror, qué espanto. De verdad, es un sinsentido que estas personas que deberían ser los primeros deportados hayan llegado aquí y estén conviviendo con sus víctimas. Como digo, mientras hay familias de bien, que esa es la gran ironía, el hecho de pagar justos por pecadores, familias de bien que en estos momentos no saben si después de estar ya asentadas acá van a ser deportadas o no van a ser deportadas. ¿Cuántos de estos casos, Rolando, han fructificado? ¿Cuántos de estos individuos han sido deportados? Sabemos que les han negado el parol humanitario a algunos. Deportaciones no conocemos todavía. Pero están detenidos. Pero sí, la única deportación que ha habido en esta historia fue la de Saúl Santos Ferro, un oficial de seguridad del Estado en la prisión de Taco Taco, que hoy pertenece a Artemisa, que lo vieron en un sedano, como tú decías, y por ahí se inició un proceso y este hombre sí fue condenado, creo que a 6 meses de prisión, una multa muy elevada, y enviado a Cuba, y Cuba lo devolvió. No sé si en este caso Cuba devolvería, es distinto. Tú sabes, la tolerancia a que tú le mandas a un deportado y que te lo devuelvan no es la misma hora que antes. Y el gobierno de Cuba ha dicho que está dispuesto a acoger a los deportados. Vamos a ver cuando empiecen a deportar a los represores. El tema aquí es que esto siempre ha pasado, conocemos el caso de Ana Belmontes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infiltrados, hay espías, siempre el aparato cubano también ha tratado, no solamente que vengan voluntariamente, sino a empujar a algunos a que vengan a seguir trabajando para el régimen. Pero en la administración anterior, esta política de puertas abiertas y estos paroles y esta forma de poder entrar facilitó las cosas a los represores. Incluso quien no tiene dinero para tener un sponsor para acá y para que lo pueda traer y simplemente con un fraude en la planilla ya estás adentro. El tema es que tampoco había deportaciones, no se facilitaban las deportaciones en las administraciones anteriores, como yo estaba diciendo. Ahora eso cambia y yo creo que este movimiento de Jiménez es lo que está tratando, ¿no? De que ahora que sí han sido identificados, que la frontera se cierra, que se van a sellar este tipo de paroles que permitieron tanto abuso. También haya una consecuencia que es que sean detenidos y sean deportados. Es como debería ser y te digo, el gobierno de Cuba ha dicho que sí va a aceptar las deportaciones de nacionales cubanos. Esperemos que también acepten a estas personas que no tienen por qué estar aquí. Yo espero que, aunque lentamente, porque esto lleva un tiempo, la mayoría de estas personas ahí había de todo, Marian. Había miembros de la sección 21 que se llama Enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga de la contrainteligencia. Hay jueces y fiscales que condenaron a los muchachos del 11J y a otros. Hay altos funcionarios del Partido Comunista, como Manuel Menéndez Castellano, que fue primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos. Y hay hasta un ex miembro del Buró Político, Misael Enamorado Dajer, que está aquí en los Estados Unidos. En estos días he visto que algunas personas han pedido que lo deporten, porque también fue primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba. Entonces, en las preguntas está claramente, si tú tienes vínculos con el Partido Comunista y con cualquier otro partido totalitario, que decía conversando el otro día con un amigo que esto incluye
al PSUV de Venezuela, porque claro. este es otro partido totalitario, o sea que también pueden haber mentido y que sería muy conveniente que los venezolanos pudieran tener igual una base de datos de Qué represores. interesante esto que estás diciendo, Rolando. Primero porque Ali me está comentando, nuestra productora me dice, Marian, y lo más importante y lo que es destacable es que estos individuos son realmente represores, o sea, está comprobado que fueron represores del régimen, no es cualquier persona que entró para acá, son represores. Y la segunda es lo que acabas de comentar con el tema de los venezolanos, porque fíjate, hay denuncias múltiples, de chavistas, de venezolanos chavistas que compran propiedades carísimas en el Doral, que compran propiedades carísimas en Weston, que se les ha comprobado que tenían vinculación con el régimen. Hace 3 o 4 días hubo también un escándalo inmenso que salió en internet, a mí me hicieron llegar el video por 17 sitios donde la hija, por ejemplo, de Jesús Abreu había sido nombrada para una revista en Doral y eso levantó ampollas por parte de la gente que decía, oiga, si su padre se ha robado todo el dinero de Venezuela y es una persona al que se le ha acusado por múltiples crímenes de robo de dinero, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que se reconozca a una mujer que es su hija y que no sabe realmente de dónde ha hecho su dinero? Claro, siempre hay que hablar del presunto, porque la hija, yo no sé realmente cuál es la vinculación que puede llegar a tener con el padre, o el dinero de la hija, cuál es la vinculación con el padre, pero este tipo de cosas popularmente levantan ampollas, porque si eso es destacable para una persona que ha tenido que dejar su hogar, que ha tenido que dejar sus afectos, que tiene que trabajar con una mano delante y una detrás, como se suele decir, esto realmente es muy duro. Claro que es muy duro y te iba a decir... nosotros pensamos que estos represores que han venido para acá no solo han venido a disfrutar de las comodidades aquí en Estados Unidos, sino que tiene que haber otras funciones. Es como una quinta columna insertada aquí en medio del exilio. Muchos de ellos han mandado a sus familiares por delante, cosa que era muy raro antiguamente en Cuba. O sea, que un miembro del Partido Comunista o que un oficial de seguridad del Estado mandara a vivir a los Estados Unidos a un familiar, eso era muy raro. Y sin embargo, en el caso del Parol, por ejemplo, los familiares los patrocinaban y muchos de estos familiares además tenían negocios bastante prósperos aquí. ¿De dónde salió ese dinero? Pensamos que puede ser, que tienen varias funciones, puede ser... ayudar a un espía, por ejemplo, decirle, guárdame este paquete aquí, por favor, o influir en el exilio en cuanto, desde el punto de vista de influir en la mentalidad anticastrista del exilio, enviar remesas a Cuba también, remesas y dinero a Cuba también. O sea, hay toda una serie de funciones que estas personas pueden estar cumpliendo aquí y que además antes era muy difícil que los liberaran para venir a vivir a Estados Unidos, tanto a los altos cargos del Partido Comunista como a estos oficiales de seguridad del Estado y de otras dependencias del Ministerio del Interior. Y sin embargo ahora sencillamente piden la baja y vienen para acá. Es muy fácil. Eso nos indica que hay algún tipo de intención. Mira, el régimen de Nicaragua, ha habido aquí también muchísimo malestar, por ejemplo, con el dinero que supuestamente venía de los Ortega para impulsar campañas políticas acá y llegar a afectar de alguna forma el comportamiento que una alcaldía o que un puesto X del gobierno puede tener después con su posición frente a Nicaragua, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque, claro, hay que perseguir, como se suele decir, la liebre. Hay que seguir la pista hasta que tengas la certeza de que esto está ocurriendo. En el caso de ustedes es una certeza porque ya se ha investigado, ya se ha hecho, ya se ha determinado, el FBI ya está involucrado y ahora lo único que falta es que el castigo después de esas denuncias se produzca. Vamos a incorporar ahora sí a Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en solo unos instantes después de esta pausa. Ya regresamos.